¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa y siempre su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como todos los días, traemos para ustedes nuevo material, nuevos temas novedosos de actualidad en la materia administrativa, constitucional y de otras ramas del derecho. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, quien hace también esto posible. El día de hoy, queridos amigos, pues traemos a otro invitado de primer nivel. Es amigo de todos nosotros, ya lo conocen, el maestro Rodrigo Pérez Alonso, quien vaya, realmente tiene una fructífera carrera que ya conocemos, pero dentro de esa carrera ha sido diputado federal, ha sido una persona que conoce en materia de competencia económica. Él es licenciado en Derecho por el ITAM y ha tenido una maestría en políticas públicas en el extranjero. Y realmente es un gusto tenerte aquí, querido maestro y amigo. ¿Cómo está, querido maestro Rodrigo Pérez Alonso? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar aquí con ustedes y hablando de estos temas tan interesantes, ¿no? Perfecto. Pues vaya que el tema es interesante. Ojalá, por favor, queridos amigos, los invitamos a que lo lean. El maestro Rodrigo Pérez Alonso, digo, haciendo un paréntesis, pues escribe en Excelsior, en la sección de dinero en imagen, y realmente tiene opiniones muy, muy asertivas, y ahorita creo sobre el tema también tiene mucho que ver. Léanlo. Vamos a hablar sobre el TEMEC y la protección de inversiones. ¡Ah, caray! Qué tema tan interesante y a la vez tan complejo, querido maestro Rodrigo Pérez Alonso. Por lo cual de ahí me gustaría hacerle esta primera pregunta. Para abarcar qué es el TEMEC, creo que hasta tendríamos que tener otro programa para ello. Vamos a partir del supuesto que sabemos que es un nuevo tratado de libre comercio que vino a suplir el Telecán y que ya entró en vigor a partir de julio de este año. Pero, ¿qué debemos entender por este concepto de inversión, por ejemplo? ¿No? Para todos los que nos escuchan, ¿qué es una inversión? ¿Por qué hay que protegerla? ¿Qué es, maestro? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Digamos que las inversiones tienen que ver con el capital que empresas de nuestros socios comerciales, ya sea invierten en nuestro país a través de distintos mecanismos como empresas privadas, asociaciones público-privadas o a través del gobierno, en temas tan diversos como infraestructura, energía, telecomunicaciones, y distintas otras ramas de la economía que son muy relevantes para un país. Y no se diga para México, Estados Unidos y Canadá, que son los tres países principales que participan en este tratado, en esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio que ahora se llama TEMEC. Las inversiones, digamos, normalmente vienen de empresas o gobiernos, son los dos principales, pues digamos, entes que participan en este tipo de mecanismos. Y normalmente lo que se buscan a través de estos tratados de libre comercio es proteger esas inversiones. Por ejemplo, yo soy una empresa de manufactura de camiones, por así decirlo, y estoy invirtiendo en una fábrica en México, y también puede funcionar a la inversa, pero digamos que este es el caso. Es una fábrica en México para construir componentes de camiones, porque esos componentes yo luego los mando a Estados Unidos a través de esta cadena de valor o a Canadá y ensamblo luego, los voy transmitiendo, los voy, digamos, intercambiando en estos tres países y finalmente lo ensamblo en México. Digamos que invertí 10 millones de dólares por hacerlo algo muy sencillo, con un número redondo. Y efectivamente el gobierno, cualquiera que sea denominación política que sea, llega y dice, ¿sabes qué? Esa fábrica de camiones, pues no me gustó donde la pusiste, como es lo que está pasando ahora con algunas inversiones que hemos oído en las noticias. No me gustó donde la pusiste, vamos a lanzar una convocatoria para una consulta pública y esa consulta pública nos va a decir si efectivamente está bien o no donde la pusiste. Y mientras tanto, tú ya invertiste esos 10 millones de dólares. ¿Qué mecanismos entonces tienes para dirimir ese tipo de controversias? Pues el propio tratado, el propio TEMEC, ya las establece con mayor claridad y con mucho mayor claridad que las tenían pues antes el propio TLC, que por cierto pues ya tiene más de 25 años de vigencia. Bueno, ya no tiene vigencia, ya acabó su vigencia en este mes, a partir del 1 de julio, pero pues ya tenía más de 25 años, ¿no? Este punto es muy interesante porque sin duda alguna nos venimos a actualizar, es decir,
Yo siempre digo que cuando hablamos del TEMEC nos pasó como con la Constitución de 1917. Se juntaron según para darle un nuevo contexto al Telecan, modernizarlo y terminaron realmente creando un nuevo tratado ya. Lo mismo pasó con la Constitución, ¿no? Que reformaron el 57 y tuvimos una nueva escuela del 17. Entonces, aquí me gustaría ahora preguntarle, ¿qué diferencias hay en materia de protección de inversiones entre el Telecan, por ejemplo, y ahora con el Temec? ¿Y por qué la importancia de protegerlas? ¿No? Es decir, ¿de dónde surge también esta necesidad de hacerlo? Mira, yo creo que hay varias cuestiones aquí. Digamos que la economía, tanto de Estados Unidos, Canadá y México, no es la misma que hace 25 años, el 94 que se firmó, más bien el 92 se firmó y entró en vigor en el 94 el Tratado de Libre Comercio original. La economía, sin duda alguna, no es la misma. Los servicios se han modificado sustancialmente y obviamente también los productos que se producen. Y en específico estamos hablando de los temas digitales, ¿no? Ese es uno de los temas principales que pues en el 94, cuando entró en vigor, apenas existía el Internet, apenas estaba surgiendo el Internet y ahorita ya tenemos al hombre más rico del mundo que hizo su empresa justamente a través de la utilización del Internet, que es Amazon, ¿no? De Jeff Bezos. Pero entonces muchas de esas dinámicas cambiaron y entonces incluso la diversificación de cada una de las economías, digamos de México en específico, se volvió de un país petrolero a un país mucho más diversificado a través de la manufactura y a través de otro tipo de servicios, por ejemplo, turísticos. Y eso hizo que se necesitara una actualización de este tratado. Sin duda alguna, y aquí hago un paréntesis, lo que originó esta modificación es algo curioso, fue la presión que ejerció el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su afán de casi cancelarlo, lo convencieron de que no lo cancelaran por parte de Estados Unidos, se modificaran ciertas cuestiones, según tengo entendido, el yerno lo convenció, y, eh, y entonces pues empezó este proceso en el sexenio pasado de negociación con Estados Unidos y Canadá de estas modificaciones. Ahora, ¿qué diferencias sustanciales? Yo te diría, bueno, está este tema la economía digital, pero también volviendo al tema que pues, estamos hablando ahora, el tema de protección de inversiones, ya sea de inversionistas mexicanos, de Estados Unidos o de Canadá, cuando invierten o ponen capital en alguno de estos países, ¿no? A mí me llama mucho la atención, sobre todo, que hay 5 sectores estratégicos, por así decirlo, que están cubiertos eh, por contrato, digamos que a través de estos mecanismos de inversiones, que son digamos, el sector petrolero, la generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. Esos 5 tienen un régimen privilegiado, y ahorita voy a mencionar por qué, tienen un régimen privilegiado de protección eh, para justamente invocar protecciones adicionales o invocar, digamos que se puede llegar a un arbitraje bajo un régimen específico en donde el gobierno pues no puede llegar y decir, oye, pues tal y tal, como un poco el ejemplo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Esta fábrica pues no puede estar aquí, digamos que es de transporte, no puede estar aquí porque hicimos una consulta pública y X o Y. Entonces, hay 3 mecanismos o 3 distintas formas de invocar esa protección. Digamos, de gobierno a gobierno, de gobierno a empresa o de empresa a empresa, ¿no? Esos son los 3. Entonces, son los 3 sectores que pueden invocar estas protecciones. ¿Y por qué es importante estos 5 sectores? Porque son 5 sectores estratégicos en donde México, pues también, digamos que en el pasado ya ha tenido injerencia hasta monopólica que podría generar problemas para inversiones de Estados Unidos o Canadá. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, pues hasta la reforma de telecomunicaciones, había o existía, todavía existe un monopolio que en servicios de banda ancha, en servicios de telefonía fija, en servicios de telefonía celular, en infraestructura no se diga,
en sectores de petróleo, energía, pues también estaba la CFE y Pemex. Y estos temas son muy interesantes por todo lo que está pasando ahora en materia de pues inversiones, justamente lo que hemos visto a lo largo de este pues naciente, pues ya no tan naciente sexenio, que hay una, digamos, pelea entre este estatismo y el sector privado, o sea, digamos, una visión estatista y una visión un poco más favoreciente al sector privado, en donde, pues, digamos, hay esos jaloneos para ver quién es el que prevalece, sobre todo de parte del gobierno, y lo que se está llevando entre las patas es justamente estas inversiones. Y no dudemos, ya me extendí un poco, perdón, pero no dudemos que van a haber litigios y van a haber arbitrajes con base en este nuevo tratado, ¿no? No, para nada se ha excedido, querido maestro Rodrigo, al contrario, nos gusta escucharle, qué bueno que nos está explicando todo esto para irlo comprendiendo, porque hay que poner el panorama, es decir, también si esto se ha actualizado porque la economía ha cambiado, la ideología del presidente de los Estados Unidos también fue muy diferente, es decir, en 1992 cuando se firmó el tratado, pues el presidente de ese entonces no eran políticos, vaya, y ahora tenemos un hombre que es empresario 100% y hasta hemos visto cómo toda su gestión desde que comenzó la ha querido ver desde como una visión empresarial, ¿no? Cómo funcionan las empresas. Obviamente se ha topado con pared en muchas cosas y ha venido cambiando, pero creo que el TEMEC es resultado de esto, de la protección a las empresas, porque él era su queja que como empresario que era, había cosas que no favorecía para el mercado. Ahora, yo quisiera comentarle, ya aquí hablando del TEMEC, ¿dónde podemos encontrar la materia de inversiones o cómo se regula en estricto sentido esta protección a las inversiones dentro del TEMEC? Porque cuando lo abrimos encontramos varios capítulos, varias áreas y demás, pero como tal, ¿dónde se podría encontrar, maestro? Pues justamente, si me permites, ahorita se va a congelar un poquito la Claro pantalla que sí, adelante. mientras sigo hablando. Claro, Eh, Existe un capítulo específico justamente en materia de protección de inversiones y habla justamente de todas estas cosas que estoy hablando. Estamos hablando de eh, si me permites un segundito, aquí el anexo, eh, artículo sexto, anexo 14E, habla de estos 5 sectores que son, digamos, un régimen de excepción, ¿no? perfecto. Y hay otros justamente apéndices y anexos que hablan de estas disposiciones para dirimir controversias que pues, pueden encontrar incluso en las páginas de la UNAM. Hay una, aquí sin duda se los puedo mandar, Claro, hay una página aquí muy interesante de la UNAM, un análisis sobre justamente esto y los capítulos que incluyen digamos, estas controversias. Son, pues sin duda alguna se añadieron muchos artículos adicionales, se modificó el régimen anterior y digamos es muy extenso, pero esos son algunos de los digamos, números que estamos aquí viendo, ¿no? perfecto. Por ejemplo, es que, perdón que me quede, pero es que me quedé pensando de este rubro del TEMEC, porque dicen que cuando se ve uno plasmado en el tratado, pues suena muy bonito, es decir, cuando nosotros vemos todo en papel, qué padre, suena bien, pero llevarlo al ámbito de la praxis es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo operaría aquí? Y esta es una pregunta que le hago, maestro, en el hecho de decir, bueno, si ya tengo esta protección de inversiones que podemos ostentar estos 5 sectores que nos decía usted y de ahí su importancia, ¿cómo, cómo se van a proteger? Es decir, ¿cómo el TEMEC las va a proteger en la praxis? Ya sea, no sé, se me ocurre a través de un panel de solución de controversias, o va a haber algún otro esquema, o es decir, estas empresas que tienen sus inversiones en estos sectores, ¿cómo van a poder protegerse ante alguna amenaza, por así decirlo? ¿No? Claro, yo creo que, mira, exceptuando estas 5 que mencioné,
Ujú. El propio tratado, el propio TEMEC, habla de que se tienen que, pues, acabar todas las instancias, es decir, tienes que pasar por todas las instancias nacionales Ujú. para poder dirimir una controversia. Una vez llegadas todas estas instancias nacionales, incluyendo pues, digamos, juzgados de distrito, tribunales, este tipo de cosas, Sí. puedes acudir al arbitraje en caso de temas que tengan que ver con inversiones del TEMEC. Ahora, yo creo que también existe, dentro de todo, del propio TEMEC se habla incluso de mediación, incluye disposiciones de mediación antes de llegar al propio arbitraje. Y esto también es importante porque en la versión anterior no se incluían este tipo de disposiciones y digamos que pues había cierta, por así decirlo, estímulo para llegar al arbitraje, sobre todo de pues, despachos de abogados, ese tipo de cosas, y también, pues digamos, todos somos abogados, y Sí. también de empresas, ¿no? Porque incluso hay ciertas organizaciones que critican mucho este modelo, o criticaban mucho este modelo porque se dirimían las controversias, no obstante que no se llegara a la inversión completa. Digamos, yo invertía una parte, el Estado me quitaba esa inversión o tenía un problema con esa inversión y yo estaba reclamando incluso ganancias futuras, ¿no? O ganancias perdidas, ¿no? O sea, con base en ciertos cálculos, y eso pues al final le acababa costando muchísimo al propio Estado. El mejor ejemplo son las controversias con la CFE, ¿no? Hay ahí 2 o 3 controversias importantes que le han costado mucho al Estado mexicano a través de estos arbitrajes. Entonces, se modificó un poco ese esquema para darle un poco más de mediación antes de llegar al propio arbitraje y que las partes diriman estas controversias de otras formas que no sean justamente el arbitraje. Pero, no obstante, creo yo que, pues, en el caso de estos cinco sectores que hablé, petróleo, digamos, generación de energía, telecomunicaciones y otros, pues sí es un poco más grave el asunto, y creo yo que en este sexenio vamos a estar viendo varios arbitrajes adicionales con base en estos temas. El mejor ejemplo es justamente el de generación de energía, ahorita lo estamos viendo. Eh, Hay, digamos, la gente, las personas o las empresas que invirtieron en energías renovables o que están futuras a invertir en energías renovables, salieron acuerdos del CENACE, del Centro Controlador de Energía, digamos, el Centro Nacional de Control de Energía, eh, digamos, limitando la generación de energías renovables de acuerdo con un criterio totalmente arbitrario de la propia CFE, que por cierto es un regulado, ¿no? Así es. Entonces, pues muchas de estas empresas canadienses, de Estados Unidos, etcétera, pues imagínate, en lo mismo caso, llegas, inviertes 20 millones de dólares, 30, en paneles solares o en una granja solar o en una granja de energía eólica, y te cancelan esas inversiones. Entonces, seguramente por ahí estaremos viendo arbitrajes. Ahora, la gran pregunta es, ¿se regulan por el nuevo TEMEC o se regulan por digamos, la versión anterior, que es el TLC? Hay disposiciones en el propio TEMEC que hablan de cuándo se pueden empezar a dirimir estas controversias, y esas son disposiciones muy específicas, ¿no? Oye, es un tema muy, muy serio porque yo recuerdo, y es importante señalarlo para los que nos ven, que cuando se lleva un arbitraje para el tema de el, la solución de controversias en materia del Telecam, por ejemplo, pues es muy interesante. Digo, si tenemos muchas demandas como país, pues digo, si ganas tú 98, 97 de esas demandas, pero las 3 que perdiste son cuantiosas, pues esto viene a desestabilizar al Estado, viene a desestabilizar al país económicamente. Entonces, pues prácticamente, pues, ¿cómo se irían protegiendo estas inversiones? Porque lo que tenemos que hacer como país, pues es que las empresas sientan una seguridad jurídica y en los sectores en que sea, pues la inversión que se está dando por parte de estas empresas se proteja y no haya una amenaza por parte del Estado, ¿no? Entonces, esto es muy Ah, interesante. Ajá, adelante, por favor.
Así es, yo creo que, mira, y por cierto, ahorita estaba checando el capítulo 11 del propio TEMEC, el que habla de la protección de inversiones. Me agarraste un poco con los dedos en la puerta aquí con el No, iPad, no no sé. pude moverle, pero el capítulo 11, y lo que estás hablando, creo yo, es un tema que digo, que sucede en administraciones distintas, ¿no? El balance entre política y legalidad, ¿no? A veces, Ujú. sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, creo yo que ese balance es a veces muy delicado y lo que estamos viendo en este sexenio, sin entrar en temas políticos, Sí. es que se está privilegiando la política sobre, digamos, el tema de legalidad. No necesariamente tiene que estar uno contra el otro o no es uno exclusivo del otro. Ujú. Creo que los dos pueden ir de la mano, pero en el tema de protección de inversiones, en el momento en que tú empiezas a enviar señales, digamos, un ejemplo muy claro, en Tijuana, que se iba o ya se había invertido por parte de una empresa cervecera en una fábrica pues de cerveza, valga la redundancia, ya tenían el 70% construido, etcétera, y mandas la señal de que a través de una encuesta que tiene muchas faltas, digamos, de metodología, etcétera, se cancela esa fábrica, esa empresa, lo que sea, en Tijuana, pues entonces estás mandando una señal terrible, ¿no? Ahora, tiene que ver mucho esto con el tema, por eso le decía, por el tema político, porque es un tema político ideológico, ¿no? Eh, y el resultado de eso, sin entrar de nuevo en temas políticos y en temas ideológicos de mi parte, eh, yo creo que el tema principal aquí es qué prefieres tener, o sea, empleos bien remunerados a través de empresas que están viniendo a invertir, etcétera, en zonas donde posiblemente no haya esas inversiones, o prefieres privilegiar la política o la ideología, digamos, diciendo, bueno, pues es que todas las empresas extranjeras y todas las empresas son malas, ¿no? Eh, y creo que ahí es donde está el error, ¿no? Eh, Siendo un poco más prácticos, con este TEMEC, digamos, con estas nuevas más, lo dice, tener un nuevo tema, tener nuevas inversiones. De nuevo, si no mandas las señales adecuadas, tienes problemas entonces para mantener esas inversiones. ¿Y por qué lo digo? No es un tema de un régimen neoliberal, ni mucho menos, sino porque las empresas están buscando, el capital es altamente movible, sobre todo en un mundo globalizado como este, y desafortunadamente, si empiezas a mandar señales de que, por ejemplo, las energías renovables, pues ya no se va a poder invertir bien, te van a estar dando lata con eso en México, pues agarras y dices, ¿sabes qué? Mira, me están dando un muy buen régimen de inversiones en Perú, donde hay igual o más sol, digamos, por así decirlo, no estoy muy seguro, pero digamos que sea en Perú, y prefiero irme para allá, porque incluso me están dando incentivos fiscales, ¿no? Y ese es el problema principal, ¿no? Es un tema de política más que digamos, del tratado en sí mismo, ¿no? Y apostar todo por el tratado, pues hay que hacer una balanza, ¿no? Entonces, pues ahí está justamente el tema, ¿no? Es que es importante esto, nuestro Rodrigo, porque a veces pareciera que realmente el TEMEC, ¿no? Pudiera ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Que el derecho debe de prevalecer sobre lo político y a veces tenemos la imagen de que es al revés. Y pues digo, a cualquier instancia, pues desde los tiempos de la teoría política, pues la política siempre tiende, cuando el derecho falla, a tener un papel muy, muy relevante. Ahora, lo que dice el sector energético, queridos amigos, es muy importante porque lo que refiere también el maestro es que con el TEMEC se protege a las empresas americanas y canadienses en nuestro país, en donde prácticamente, y no me dejará mentir tal vez el maestro, y si estoy mal, corríjame, si les cambiamos las reglas del juego a las empresas americanas o canadienses, de manera que ellas vean alguna incertidumbre en la inversión que ya hicieron, pues es aquí donde se acciona y pueden demandar al Estado. Y demandar a un Estado, pues va a conllevar recursos económicos y en donde se condene al Estado, pues va a haber una merma económica muy grande para el país. ¿Es así?
Así es, yo creo que, mira, para dar un poco de contexto Sí, y volviendo a corregirme, discúlpenme, el TLC hablaba en el capítulo 11 del tema de protección de inversiones, el TEMEC ahora habla en el capítulo 14, ¿no? Y perfecto. cambia un poco ese paradigma. Pero para dar un dato interesante, diariamente, estamos hablando los 365 días del año, México, Canadá y Estados Unidos, al menos México y Estados Unidos, intercambian bienes y servicios por $1,000 millones, ¿no? Entonces, casi dos terceras partes al menos una tercera parte de los estados en Estados Unidos, que son 50 estados, tienen como principal socio comercial a México. Digamos, California, Texas, Arizona, varios estados de la Unión Americana tienen como principal socio a México. Hay una interconexión comercial y económica nunca antes vista, generada a través del TLC y ahora del TEMEC. Entonces, esa interconexión creo yo que se tiene que mantener. Creo que los diseñadores del primer tratado de libre comercio pues tuvieron mucho eso en mente, independientemente de la ideología, y si eran neoliberales o no. Creo que tuvieron mucho eso en mente, sobre todo en vez de ver a Estados Unidos y a las empresas como enemigos, podemos ser amigos, ¿no? Sí, tenemos como buenos amigos, siempre tenemos peleas y a veces te enojas con él o con ella, estás tomando una cerveza y oye, ¿qué me estás viendo? Y mira que mi novia y no sé qué, y entonces siempre peleas, pero al final de cuentas somos amigos y hermanos, que dependemos ahora más que nunca del uno del otro, y creo que con estos nuevos lineamientos, este nuevo tratado internacional, pues le da mayor flexibilidad a esa relación y le da mayor protección a esa relación. El problema principal es que cuando se ideologiza esa relación, como lo está pasando, digamos, no es exclusivo de México, Ujú. sino Estados Unidos a través de un presidente populista que pues inicialmente veía con mucho recelo y sospecha a los mexicanos, que nos ha insultado Así es. interminablemente, este, pues creo yo que ahí es donde tuvimos un peligro muy, muy grande. ¿Y por qué? Y vamos a ser muy sinceros, ¿por qué no se colapsó? ¿Por qué no se canceló el TLC? Porque llegaron con el presidente y le dijeron, en el momento que tú cancelas este tratado, se va a ir la economía de Estados Unidos al tanque, ¿eh? Por lo que estoy diciendo. Al menos una tercera parte de los estados de Estados Unidos tienen como principal socio comercial a México. Las dos terceras partes de Estados Unidos tienen como número uno o número dos principal socio comercial a México. Entonces, ahí está la importancia de esta relación. Además de la importancia cultural y de intercambio, pues, digamos, académico y otro tipo de cosas, que son sumamente importantes para el crecimiento de nuestro país, el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento de Canadá. Ahora, entre las cosas que incorporaron también están los temas de medio ambiente, como decía, digamos, el tema digital, el medio ambiente, y aquí estamos viendo una dinámica interesante. El gobierno ahorita es republicano en Estados Unidos, y al igual que en el 94, cuando inició el TLC, los republicanos, digamos, estaban en el poder cuando entró en vigor, ¿no? O más bien cuando se firmó, perdón. Ahorita estamos en una coyuntura en donde pues puede ganar los demócratas, ¿no? Y los demócratas traen una agenda justamente mucho más progresista en el sentido Ujú. de proteger pues a los derechos laborales, derechos ambientales y ese tipo de cosas. Y es justamente por donde se entró estas nuevas disposiciones de protección laboral y protección de medio ambiente a través de los demócratas. Y el riesgo está en lo que pasó, por eso lo comparaba, el riesgo está en lo que pasó en el 94. Originalmente el tratado, si no mal recuerdo, iba a entrar el TLC en vigor en el 93, pero los demócratas entraron en el poder con Bill Clinton y entonces dijeron, no, a ver, espérame, Salinas, pues me tuviste ahí abandonado, no me visité, imagínate, para que vean la coyuntura actual, ¿no? Salinas no saludó y fue a saludar a los demócratas, o al candidato demócrata en ese momento, no le dio digamos, la cortesía. Y Ajá. entonces Clinton, ¿qué hizo? Pues
extendió un año más la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué está pasando ahorita? Hubo una visita de trabajo del presidente López Obrador a los republicanos, a Trump, pero no fue a visitar a los demócratas o al candidato demócrata, y entonces seguramente ahí habrá ciertos raspones. Yo creo que si bien no puede extender la entrada en vigencia porque ya entró en vigor, seguramente ahí va a estar presionando, sobre todo en temas de medio ambiente, protección de inversiones, laboral, etcétera, ¿no? Ahora, esos son tres puntos fundamentales. Fue medio ambiente, materia laboral e inversiones de lo más novedoso también que se metió. Ahora, mi siguiente pregunta son dos. Es la siguiente. ¿Qué espantaría o cuáles son los enemigos a la protección de inversiones en un país que considera usted? Y la segunda es si ve a México hoy por hoy con una brecha importante para recibir inversiones, es decir, que las empresas ven a México como un gran capital para meter ahí su inversión, su confianza, toda vez que con la pandemia pues sabemos lo que pasó en China, que muchas empresas salieron. Entonces, ¿qué opina usted? Estas son mis dos preguntas. Pues yo creo que el tema principal aquí es la seguridad jurídica, ¿no? Y la protección y el cumplimiento de los contratos. Y aquí pues somos abogados, ¿no? O sea, el cumplimiento de los contratos es tan sencillo como, y digamos, esto no es culpa exclusiva de un gobierno actual o pasado, ¿no? Es un tema sistémico. Pero digamos, yo tengo un contrato de arrendamiento y le estoy rentando a Juanito. Juanito me deja de pagar. Nosotros como abogados, ¿qué pasa ahí? O sea, se tardan meses y meses y meses en el cumplimiento del contrato, y una de esas ni te pagan, ¿no? Como decimos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces, mientras que en otros países como Estados Unidos tienes un contrato de arrendamiento, algo muy sencillo, un contrato de arrendamiento de una propiedad, y sabes que efectivamente te dejan de pagar y al mes ya está fuera. O sea, no más de un mes, ya está fuera la persona que te dejó de pagar, ¿no? Y además tiene que pagar, ¿no? Entonces, eh, eso habla de la seguridad jurídica y del cumplimiento de los contratos, y creo yo que en México seguimos teniendo muchos problemas de falta de legalidad y falta de cumplimiento de contratos, no se diga falta de seguridad pública, porque eso es un tema principal en México. Y con este gobierno creo yo que el mensaje ha sido muy en contra del cumplimiento de contratos. Ya tenían un contrato con, digamos, ya se estaba construyendo un aeropuerto nuevo, independientemente si tenía ciertos temas o no, se estaba construyendo, había inversiones extranjeros, etcétera, se canceló. Había una planta de cervecera en Mexicali, creo que es, o en Tijuana, había dicho, y pues fue de miles de millones de dólares, y se canceló a través de una consulta pública. O sea, este tipo de señales hablan mal, y también, perdón, en el tema energético, se cancelan las energías renovables, o se empiezan a empujar, digamos, a ponerle obstáculos. En el tema de petróleo y gas, pues también hay obstáculos que se le están poniendo, no obstante lo que dice la Constitución y la ley. Entonces, creo yo que eso manda una mala señal para el tema de las inversiones. Y se puede alegar aquí infinitamente de si es un tema de soberanía y si es un tema político. Entonces, pero el problema es ese. Volvamos al tema del arrendamiento. Digamos que yo te digo, tú eres, digamos, de Estados Unidos, llegas y, oye, te quiero rentar tu casa, ¿no? Y entonces yo llego y digo, perfecto, sí, hacemos el contrato, y a los 3 meses te digo, no, sácate ya, órale, ¿no? Ya, afuera. Oye, pero pues tenemos un contrato. No, 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 no. ¿Cuánto te tardas en arreglar ese contrato o litigar ese contrato? A veces te sale más barato ya decir ya gracias, ¿no? Que litigarlo, ¿no? Sí, Entonces, no se respetan esos contratos. Imagínate ahora a nivel de gobierno. Te digo, tú eres de Estados Unidos o de Canadá, oye, voy a invertir en esta planta sí, o en en las esta granja de licitaciones. energía solar, las licitaciones, en las licitaciones de las rondas petroleras, este tipo de cosas, y de repente llega un nuevo gobierno y te dice, oye, no, ¿tú cómo te llamas? No, soy de Estados Unidos. Me llamo John Smith y soy de Estados Unidos. No, ¿sabes qué? Híjole, no, porque nosotros somos soberanos, ¿no? Es como que somos soberanos, me estás cambiando las reglas de un momento al otro, ¿no? Mm. Y ese es el
Ok. Bien, por ejemplo, si está bien que, oye, pero es un tema social y no sé cuál, pero teníamos un contrato tú y yo, ¿no? Habíamos hecho un arreglo tú y yo, en donde te puse las reglas, te dije, no puedes meter animales, no puedes hacerle un centro de vicio, ¿no? Mi Sí. departamento, si te lo estoy rentando, no puedes hacer X o Y, tiene que ser para fines lícitos y una serie de reglas, y de repente te digo, no, sabes que ya no me caíste bien, vámonos, ¿no? Entonces, ese es el problema principal, ¿no? Pues vaya que sí es un problema. Ahora, ¿qué opina del tema de la corrupción finalmente, maestro? Es decir, hoy por hoy hasta en el TEMEC se hizo, creo yo, un apartado, un capítulo en materia de corrupción y es un tema que México pues no puede esconder. Es decir, sí ha habido caminos para atacar la corrupción, pero a nivel internacional la imagen sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué debe hacerse o qué considera usted que debe hacerse para pues evitar este problema? Porque sin duda alguna la corrupción atenta contra la inversión. Totalmente, y creo que ese es uno de los problemas sistémicos de México, además del tema de legalidad, que no es exclusivo de un gobierno, el otro es un tema sistémico que lleva mucho tiempo generándose. El tema de digamos, de las prácticas de corrupción a todos niveles también merma mucho el tema de las inversiones, el tema de la legalidad, el tema de los contratos, ¿no? Porque el problema es que a sabiendas de que participas legalmente en un proceso de licitación, por así decirlo, una licitación pública, pues llega el otro, da un dinero o da prebendas o da favores y entonces pierdes la licitación, no obstante que cumplías con todos los requisitos. Y ese es el problema principal. México, sin duda, está rankeado dentro de los países pues, con más corrupción en el mundo y eso es muy desafortunado. Y creo yo que lo que se ha hecho en el pasado, digamos, en términos de pues, tratar de aminorar esta corrupción, ha sido, digamos, se ha tratado de resolver un problema sistémico con soluciones técnicas exclusivamente, ¿no? Y creo que va más allá de las soluciones exclusivamente técnicas y eso también habla del TEMEC. O sea, son soluciones técnicas, pero son soluciones técnicas dirigidas a proteger a los distintos inversionistas, ¿no? Ya sea de México, de Estados Unidos, de Canadá, pero es un problema que se va a resolver en mucho tiempo. Creo yo que es un tema que viene, digo, desafortunadamente viene desde la cultura de la colonia, o sea, atásquese quien pueda, ¿no? Y muchos de los problemas, que ya estoy hablando un poco más de historia y sociología, Sí, etcétera, pero muchos de estos problemas vienen arrastrados de siglos, siglos, ¿no? Porque la corrupción no es algo nuevo. O sea, la corrupción es algo que viene desde pues, la época colonial, ¿no? O sea, de la cultura que se ha ido implementando a lo largo de cientos de años, ¿no? Entonces, creo yo que podemos mejorar, nos podemos volver más civilizados en ese sentido, no solo con un régimen de protección de inversiones a través del TEMEC o leyes nuevas, sino también con cambios de cultura institucional y cambios de cultura poco a poco dentro de digamos, en la sociedad, ¿no? ese es un buen punto porque la corrupción sin duda es algo que hemos venido arrastrando desde hace mucho y tiene que terminarse porque hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo para el nivel empresarial. De ahí que la pregunta que le haya hecho, otra vez se la quiera volver a hacer en el sentido de, ¿considera que México hoy por hoy tiene oportunidades para ser un país de inversiones? Es decir, que vengan las inversiones, se queden y que las pueda proteger. Yo creo que sin duda tenemos esa oportunidad. Estamos en es más, tenemos un lugar privilegiado en el mundo. Yo creo que también tenemos que dejar de pues, ver, y peco de lo mismo a veces, de ser pesimistas, porque creo yo que primero estamos al lado, queramos o no, somos socios comerciales, principales socios comerciales del mayor imperio en el mundo, ¿no? Sí, Mayor imperio económico en el mundo y militar, ¿no? Estamos al lado de ellos, ¿no? Segundo, tenemos una posición
digamos, geográfica muy buena, además de ser socios y vecinos de Estados Unidos. Tenemos acceso al Atlántico, al Pacífico, Caribe, recursos naturales pues muy buenos y tratados comerciales firmados con pues muchas regiones y países, entre ellos la Unión Europea, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? Estados Unidos lo que quiere, al menos en el discurso, quiere separarse un poco de China, porque China es su segundo socio comercial. O sea, le dicen en inglés decoupling, un poco como separarse ya de tener tanta relación comercial, como pasa con México, que ya es una relación ya casi, si mueves algo, se te rompe todo el sistema, ¿no? Sí. Entonces, quitarle un poco poder a China, hay un tema geopolítico ahí interesante y nosotros podemos tomar gran parte de las oportunidades que China estará perdiendo en esta lucha geopolítica. ¿Y por qué lo digo? Pues a través del TEMEC, a través de pues manufactura. China se está volviendo mucho más caro para el tema de manufactura. Y otras cuestiones que para Estados Unidos es idóneo y Canadá es idóneo, ¿no? Entonces, y no solo eso, también absorber tecnologías, ¿no? No nos volvamos únicamente un país de manufactura, sino también empecemos a generar tecnología y a fabricar tecnología o alta tecnología, que es lo que han hecho países asiáticos, ¿no? Absorben primero como países manufactureros y posteriormente pues van incluso hasta copiando y mejorando los sistemas que se han generado en otros países. Es lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues realmente creo que es un tema muy interesante. Muchas gracias, maestro Rodrigo Pérez Alonso. Digo, el tema del tiempo siempre es odioso porque nos come, pero creo que el tema va a seguir avanzando. Pues seguramente y va a ser un gusto volverlo a invitar para analizar este y otros temas que van a venirse de la mano. Pero como siempre, gracias. Gracias por su disponibilidad, por su tiempo. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y así como también a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Pero sobre todo a nuestro invitado el día de hoy, a quien también invitamos a que pues escriba en su artículo un día un artículo sobre qué opina de la protección de inversiones para que también vean esta forma fresca de ver este tema del TEMEC. Y pues recordarle que este es su espacio, querido maestro, que fue un gusto que estuviera con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y a la orden.